Al revés, siempre lo hago, quizás precisamente por la misma problema que tengo para hablar. Yo voy a empezar al revés esta conferencia. Vamos a hablar de la actualización en el rol del Montelukast en alergia pediátrica. Y voy a empezar al revés porque voy a traer un videíto muy gráfico, muy bonito, que una vez acabe el video, voy a hablar mucho. ¿Por qué? Porque en este video vamos a hacer bastante visual, gráfico y entendible. ¿Cuál es la acción real de los leucotrienos en la cascada inflamatoria, sobre todo digo, del árbol traqueobronquial? Y digo sobre todo porque en la respuesta alérgica general, el mismo esquema que vamos a ver en una de mis diapositivas se va a repetir en todas y cada una de las patologías que vamos a tratar, sobre todo ustedes, los pediatras, que son los que reciben la carga de pacientes más importante que sufre este tipo de patologías. Y a pesar de que el video se va a tratar más directamente sobre asma bronquial, inflamación ahí, yo quisiera que si la histamina tiene un poder de vasoconstricción y si la IgE tiene un poder al estimularse los receptores beta-agonistas de vasoconstricción, los leucotrienos tienen un efecto 40 veces mayor y sostenido a largo plazo, y es precisamente esa sustancia la que va a permitir la persistencia a lo largo del tiempo de los síntomas y de lo que se conoce como inflamación mínima persistente. Yo voy a tratar de traducir para ustedes ese video, está en inglés. Yo voy a quitar el audio para ir, o si prefieren yo lo puedo dejar en inglés. ¿Cómo lo prefieren? ¿Lo traduzco? ¿Lo dejo en inglés? Es bastante gráfico, yo quiero que lo vean bien. Vamos a dejarlo en inglés, sube el audio, porque así me van a ayudar a mí un poquito con la voz. Dura solamente 5 minutos. Chest tightness, wheezing, cough, expectoration of sticky phlegm, and the feeling of suffocation. These symptoms is usually due to an allergic reaction initiated by an allergen to which the asthmatic has previously become sensitized. El paciente está previamente sensibilizado. The consequences of this allergic inflammatory reaction profoundly affect most of the components of the airway wall in the conducting airways. La pared de la vía aérea es íntimamente afectada por la reactividad alérgica. Mucus glands lying deep in the airway wall. Glándulas mucosas se afectan, son activadas, los vasos sanguíneos que se distribuyen a lo largo y sobre todo el alineamiento distal ya del epitelio del árbol traqueobronquial. Si vemos el epitelio con un microscopio de alta resolución, vamos a ver los cilios y las células goblet que producen moco. Estas células producen moco y cubren toda la superficie del epitelio ciliado. Vemos en un individuo alérgico, el alergeno es un elemento extraño al sistema. Una vez se deposita en la superficie lineal, es captado por los cilios y trasladado a la superficie ya lineal del epitelio. Hay uniones muy estrechas y compactadas por cemento que protegen el cuerpo de la entrada a nivel más interno de estos alergenos. En la respuesta alérgica, en algunos puntos, por la naturaleza de la inflamación, estos puentes se destruyen. El alergeno, una vez llega, se digiere el cemento y el alergeno empieza a bajar a las fracciones más profundas del epitelio. Es encontrado por la célula cebada, que es la captadora, por el macrófago, que es la célula captadora del antígeno, lo tritura, presenta sus determinantes antigénicos
This leads to the creation of memory T lymphocytes, Aquí vemos which cómo remember this el particular macrófago allergen. engloba el alergeno e inmediatamente el macrófago On empieza a subsequent producir exposure to células these T de remembered memoria. allergens, there is a vigorous reaction from Una T vez ese lymphocytes, alergeno which vuelve make y and entra, release a number of ya hay células de pro-inflammatory memoria mediators and producidas regulatory molecules, y se including empiezan entonces interleukins. a enviar señales que empiezan a producir Interleukins are linfoquinas molecules which regulate que the immune aumentan response. y aumentan In la allergic respuesta alérgica individuals, these general. are predominantly interleukin 4 and interleukin 5. Cuando se liberan los mediadores, Interleukin 4 is la of special interleuquina interest 4 in es allergic asthma una de because it las stimulates interleuquinas que se B producen, lymphocytes to tiene un make enorme allergen-specific poder para IgE. reproducir y mandar señales IgE a la attaches to the célula surface of cebada mast que cells empieza a and liberar enables the moléculas de mast IgE, cell que es lo to que ustedes están recognize viendo the ahí. Esa allergen molécula on de IgE contact. ya presensibilizada se pega a la célula cebada This results y una in an vez que el explosive alergeno release of vuelve y histamine, toca packaged la in célula de granules. IgE, se desgranula el mastocito, But this is libera not los all. mediadores preformados, de los cuales el Activated mast cells principal also begin to es la synthesize histamina, porque está ahí desde el cystine-leukotrienes, principio. including Una vez la LTC4, histamina es liberada, y eso T4, ocurre en un and momento E4. entre 5 y 20 minutos después del encuentro con el Once the alergeno, process is se initiated, empieza a liberar la histamina, que epithelial and empieza entonces a endothelial producir cells los cambios a augment the todo nivel, production a nivel de glándulas mucosas, cystine-leukotrienes, a which nivel are de released vasos throughout the sanguíneos, a airway nivel de wall. células de músculo que The están en la base del consequences of this epitelio y widespread arriba. leukotriene release are numerous. Cuando se They acaba stimulate the sustained contraction of bronchial smooth se muscle. metaboliza la histamina, empieza a They metabolizarse affect airway mucus and el ácido mucus-secreting araquidónico de la glands. membrana y se empiezan a liberar los leucotrienos. El They recruit CD4, el más inflammatory potente de cells to the todo, wall. con un potente acción vasoconstrictora. And they alter the permeability of blood Cuando se vessels. libera, altera la permeabilidad de los vasos sanguíneos As the vessels become more permeable, en la plasma medida leaks into the en que los surrounding vasos se tissue, convierten causing en an mucho edematous más swelling of the permeables, se mucosa. empieza a extravasar todo el líquido Eosinophils, key players de in the adentro. inflammatory Los response, eosinófilos are salen, released empiezan a into the salir de la circulation luz and adhere to the vascular de endothelium. la arteria y de los vasos Leukotrienes capilares y encourage empieza their a migrar integration el from eosinófilo. Esto es muy importante. Eosinophils Es la base de la themselves inflamación generate crónica. leukotrienes, El eosinófilo further migra promoting y the immune empieza a response. entrar en la capa inicialmente basal del epitelio y va Furthermore, the subiendo, accumulation of abriéndose tissue paso entre eosinophils, their las migration células, to and through the surface rompiéndola lining epithelium and y into the separándolas. airway lumen Una is vez thought to be el accompanied eosinófilo by the se release of adosa eosinophil en granules, the contents entre of esta which estructura damage the celular, empieza a epithelium. liberar sus mediadores altamente While the basal corrosivos, cells la remain proteína C firmly attached mayor, to la the proteína basement eosinofílica membrane, catiónica, damaged superficial que son ciliated altamente and goblet erosivas. cells Al break away. erosionar tanto As a la result, superficie nerve endings del become epitelio exposed. se desprende y expone increased entonces stimulation las causes terminaciones nerve-mediated nerviosas reflex que antes del actions, sistema, such en as un momento cough, normal, mucus no hypersecretion, están expuestas. and Por eso el paciente empieza a vasodilatation. toser con cambios de temperatura, por ejemplo, Another porque ya consequence of el leukotriene tope de release starts deep in the airway wall, fibra or nerviosa está mucus-secreting expuesta glands. a estímulos Leukotrienes que interact antes with no receptors le on the afectaban. secretory units Las at the glándulas periphery of these mucosas y las glands, glándulas stimulating the discharge of en mucus globo que into the producen mocos tubules se which fill the sobreactivan collecting ducts. y empieza una sobreproducción acelerada de The flema y de accumulated mucus is moco then que va expelled llenando quite los ductos y rapidly también onto va a the airway salir lining when the a la airway wall superficie contracts. del árbol respiratorio y del These scanning epitelio. electron Esta micrographs es show una the fotografía increased electrónica que secretions muestra overwhelming the cilia la of the cantidad de moco damaged surface. cubriendo entonces toda la membrana Mucociliary ciliar. clearance is reduced. Obviamente, Moreover, al the atrapar mixture of los slug cilios, estos no epithelial pueden cells moverse shown y here toda su and mucus facultad edema and de inflammatory protección se cells pierde, gives rise to a thick, highly viscid and sticky produciéndose fluid secretion, entonces which un blocks the moco gland ducts viscoso and y airways, espeso muy making it difícil de difficult to breathe, expectorar, and which is near impossible to clear, even que when es the prácticamente patient coughs. imposible de sacar afuera, que es una queja muy frecuente tanto de los niños como de los adultos. Over 12 to 24 hours, Después de 12 a leukotrienes 24 sustain horas the de los contraction of estímulos airway iniciales, smooth la muscle, contracción which acting on muscular, an que es una de las edematous tres airway fases wall, profoundly del narrows cuadro the de asma, airways. empieza a But there is incrementarse y now a accumulating mantenerse. evidence that in severe, long-standing asthma over months and years, there is a gradual increase in the amount or mass of airway smooth muscle, referred to Mientras, as the process en la of medida en que remodeling. el estímulo se This contributes to mantiene the y el thickening of the leucotrieno se airway mantiene wall. produciendo constantemente, The process se of activa muscle también mass el enlargement aumento occurs y by la more than one hipertrofia del mechanism, tamaño de las probably bandas repeated musculares again and again que se each time encuentran there is exposure en to la allergen. luz del bronquio. Estas bandas One mechanism musculares is the multiplication se and hipertrofian y proliferation of encima individual muscle empiezan a cells, soltar which make up the bandas, muscle bundles and which enlarge as a bandas result.
de fibra muscular que se van a ir colocando en un lugar que no les corresponde, más encima y más cerca de la superficie distal del bronquio. Esto, obviamente, al ir formando bandas musculares, cuando venga la constricción, se va a incrementar porque hay un estímulo extra fuera de la luz central del bronquio. Esas son las nuevas bandas musculares lejos de su lugar de origen que se producen en el asma crónico. Obviamente, todo este estímulo extra de los leucotrienos sobre la banda muscular aumenta la contracción del músculo y a la vez también aumenta el grado de inflamación per se dentro de la mucosa, produciendo entonces un aumento exagerado tanto de la fracción inflamatoria, del broncoespasmo, como de la producción de moco. Como ustedes vieron en la película, el leucotrieno, que es una sustancia sumamente potente, se va a mantener en producción constantemente. Y de ahí entonces la importancia de cómo vamos nosotros a enfrentar y a abordar a nuestro pacientito alérgico desde el primer momento en que empieza con síntomas. Guarden lo que vieron ahora para entonces volver nosotros a la conferencia original. Como sabemos, la prevalencia de la patología alérgica actualmente va en un incremento constante. Cerca en algunos autores del 20% de la población mundial es afectado por alguna o varias a la vez condiciones alérgicas. La población más afectada es la población infantil. En la medida que el sistema inmune de ese paciente y ese paciente va madurando, el sistema va modulando un poco su respuesta y obviamente las manifestaciones van decreciendo. El mayor momento de auge de la respuesta alérgica en el niño ocurre entre los 3 a 8 años. Generalmente a los 6 años es el momento de mayor pico de síntomas. Así hubiera empezado todo esto. Así, ya yo sigo aquí. Bien, ¿cuál es el objetivo de lo que vamos a conversar hoy? Revisar la fisiopatología de la inflamación de la vía aérea, ya lo acabamos de hacer con el documental. Concepto de la vía aérea unificada, las características generales del Montelukast, las indicaciones clásicas del Montelukast y sus potenciales usos fuera de las indicaciones clásicas del mismo. La respuesta alérgica, la alergia antes era considerada como un fenómeno local. El paciente tenía alergia nasal o alergia bronquial o tenía alergia en la piel o eventualmente podía tener una conjuntivitis alérgica. Actualmente la alergia se considera como un fenómeno absolutamente sistémico. Ay, Dios mío, no me está saliendo. Se considera como un fenómeno absolutamente sistémico, no solo local, que es resultado de una cascada inflamatoria compleja y que a la vez está acompañado de viene acompañado de varias comorbilidades a las que hay que poner exactamente la misma atención, porque una vez un paciente muestra varias condiciones alérgicas, no basta con tratar una de ellas. Si una de las otras condiciones de comorbilidad que vamos a ver más adelante se mantiene activa, esa va a activar inmediatamente las otras. Por lo tanto, la intervención sistémica precoz es mandatoria y es parte de la línea de manejo actual del paciente con cualquier compromiso atópico.